Bueno, muy buenas noches para todos. Que Dios les bendiga muy ricamente en esta noche ya de marzo, 4 de marzo. Iniciamos un nuevo mes y le damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando en esta noche, a nuestros amigos, también a nuestros hermanos de la congregación, quizás hermanos de otras congregaciones también que se suman y se conectan en la noche de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y mientras esperamos que se vayan conectando, que se vayan sumando, vamos a orar, ¿sí? Vamos a entregar este momento en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que se glorifique y también que esté hablando a nosotros en esta noche tan especial y que también pueda traer entendimiento de su palabra, que sea Él quien nos pueda hacer entender lo que Él quiere hablarnos en esta noche tan especial. Así que les invitamos a que allí donde ustedes estén, allí en sus hogares, en sus trabajos, o el espacio que sea, podamos juntos orar y entregar este momento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche por este momento que podemos estar delante de tu presencia. Gracias te damos porque podemos compartir tu palabra, predicar tu palabra libremente en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos complicados, adversos, pero sabemos que aún tú permaneces fiel, tú extiendes tu mano poderosa para que podamos seguir tomados de ti, para que podamos seguir buscando de ti, para que podamos seguir en el conocimiento y crecer en el conocimiento tuyo. Te pedimos que en esta noche seas tú quien traiga entendimiento, inteligencia espiritual, que puedas ser tú quien esta noche puedas renovar el entendimiento a cada uno de los oyentes, aquellos que escuchan por primera vez, aquellos hermanos y hermanas, Señor, que quizás hace tiempo que vienen caminando contigo, Señor, pero quizás se han estancado, que en esta noche puedan experimentar un renuevo, que podamos experimentar un renuevo, que podamos buscarte a ti de todo corazón, de lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Clamamos a ti, Señor, para que tu palabra produzca frutos, Señor, para que tu palabra produzca arrepentimiento mediante tu Santo Espíritu, Señor, para que en este tiempo podamos ir ante tu presencia y poder ser obedientes a lo que tú nos estás demandando, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, que tu nombre sea glorificado, sea exaltado y alabado en esta noche. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, renovamos la bienvenida para quienes se están conectando en esta hora. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿sí? Que Dios bendiga ricamente sus vidas y esperamos que también puedan crecer y puedan seguir caminando y tomar la decisión en esta noche de caminar conforme a los planes y propósitos de Dios. Una salvedad, en caso de que usted observe o vea que eh, se pierde el audio, se pierde la imagen, se paraliza, bueno, puede por acá mismo poder enviar un mensaje de texto, ¿sí? O un mensaje, un messenger, como se llama en Facebook, para poder avisar, ¿sí? O notificar. Bueno, vamos a comenzar un poquito y ustedes ven allí en pantalla un poco acerca del título de esta noche, del mensaje de esta noche. Dice, un mismo Dios para todos. Y saben que esta frase es una frase que últimamente está siendo muy reiterativamente usada por diferentes personas ante diferentes situaciones, ante diferentes problemas, circunstancias que les toca atravesar. Automáticamente la frase que pareciese una frase muy trillada, eh, se dice, bueno, pero todos tenemos un mismo Dios, ¿no? Y ese mismo Dios nos escucha a todos y ese mismo Dios es el que nos permite que podamos ver su mano haciendo milagros. También la gente comenta y dice, bueno, es el Dios que nos provee, es el Dios que va a sanar a tal o cual persona que quizás se encuentra atravesando alguna enfermedad, ¿no? Y entre nuestros contactos
entre nuestra jerga, nuestro trabajo, nuestros familiares, esta frase es muy común. Un mismo Dios para todos. Y a veces pareciese que Dios, justamente, aparece cuando la necesidad termina superando la fuerza humana. Como también parece que Dios tiene su lugar cuando lo que es imposible para el hombre se le otorga este lugar para que sea Dios quien intervenga con su obrar. Y ahí aparece la fe y aparece nuestro deseo de que Dios intervenga y cuántas cosas, ¿no? Y consideramos de que el mismo Dios que tiene aquel que ha entregado su vida a Cristo, aquel que camina con Cristo, aquel que obedece, y esto también a veces nos lleva a pensar. Los otros días escuchaba un testimonio, bueno, una situación de una hermana que planteaba de que, bueno, a veces pedimos apoyo en oración cuántas veces por las mismas situaciones, pero no cambiamos, seguimos haciendo lo mismo, enlazados en el mismo pecado, enlazados en las mismas situaciones, decisiones que tomamos. Por ende, le tengo que compartir que no es el mismo Dios que compartimos, no es el mismo Dios el cual usted llama y dice cuando usted lo necesita o cuando usted cree y considera que puede llegar a ser una necesidad, entonces voy a buscar a Dios. No es el mismo Dios al que por lo menos nosotros consideramos y creemos y profesamos y nuestra fe está puesta totalmente en Él. Sabe que en esta noche quisiera compartir con ustedes en la palabra de Dios, dice el libro de Éxodo, capítulo 6, versos 7 al 9, dice la palabra de Dios: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tan cierto como que yo soy el Señor, que esta tierra será de ustedes. Estas eran palabras que Dios daba al pueblo de Israel en un momento bastante escabrioso, donde el pueblo de Israel estaba allí, era esclavo de los egipcios, ¿no? Y fueron bastantes años, 400 años que ellos permanecieron esclavos allí con los egipcios, pero esta era una promesa de parte de Dios. Era una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel, pueblo del cual el pueblo hebreo consideraba y tenía a Dios en primer lugar, o por lo menos así lo demostraban en la búsqueda constante y en su necesidad de acercarse día a día ante su presencia. Pero, como conocemos la historia, un poco si transitamos desde el Éxodo 1 hasta el Éxodo capítulo 20, en donde encontramos los 10 mandamientos, sabemos que Dios cumple con esta promesa y que trajo esta libertad al pueblo de Israel, y el pueblo pudo ser libre de los egipcios y pudieron cruzar el Mar Rojo y pudieron ver la mano de Dios. Pero Dios fue muy claro con el pueblo de Israel. Dios fue como hasta tajante y puso algunas consideraciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 7, según la versión Reina Valera 1960, dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense, ya el pueblo de Israel había sido librado de los lazos de los egipcios. Ya habían atravesado el Mar Rojo, habían experimentado, como dijimos,
la mano poderosa de parte de Dios para salir de aquel lugar. Vieron cómo la caballería de Faraón y todo su ejército fueron arrasados por la fuerza del agua del Mar Rojo. Experimentaron también la provisión divina, vieron cómo Dios les dio el maná en el momento que ellos tanto exigieron y pedían que querían maná, que querían eso. Y fueron testigos oculares de la provisión espiritual de parte de Dios a través de su líder Moisés. Sin embargo, para ellos no terminaba esto de ser suficiente. Para ellos Dios no era suficiente. Para el pueblo escogido de Dios, para los que conocían o decían conocer a Dios, ellos seguían pidiendo y exigiendo y queriendo otras cosas. Sin embargo, si vemos el pasaje anterior al capítulo 20, el capítulo 19 del mismo libro de Éxodo, podemos ver que cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí, en donde frente a aquel encuentro que fue un momento sublime, en donde Moisés estaba recibiendo palabra de Dios mismo, automáticamente el pueblo también estaba poniendo en cuestión allí algunas cosas con respecto a Moisés, con respecto a Dios. Y era un trato de Dios cara a cara con Moisés. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 18 en adelante. Dice que humeaba y que Dios había descendido sobre él en fuego. Aquel lugar, aquel monte donde estaba Moisés y de donde estaba en el encuentro con Dios, aquel lugar estaba humeando. Aquel lugar, dice la palabra de Dios, que se estremecía en gran manera. Y dice que el sonido de la bocina iba aumentando en gran manera. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y en aquel momento, el mismo Señor le dijo que descendiera a Moisés. Pero antes de ese momento en que Moisés fuese a descender, descendió Jehová, dice la palabra de Dios, a la cumbre del monte y llamó a Moisés para que subiese. ¿Y qué le dijo en aquel momento? Que descendiera, que no traspasaran los límites para con Jehová, porque caería multitud de ellos, que los sacerdotes se santificaran. Y también dejó muy en claro que el pueblo no podría subir al monte, pero sí Moisés y Aarón, no sea que ellos hiciesen estrago. Fíjense, Dios sabía perfectamente lo que había en el pueblo. Dios conocía perfectamente lo que el pueblo estaba exigiendo, lo que el pueblo no quería, lo que el pueblo pensaba, lo que el pueblo opinaba, lo que el pueblo hablaba, susurraba, no solo de Moisés, sino también de Dios. Y fíjense, si nosotros vemos en el versículo 2 del capítulo 20, dice la palabra de Dios: yo soy Jehová tu Dios. Son las palabras en las cuales el Señor le deja muy bien en claro a este pueblo y a Moisés, diciéndole: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense, lo primero que le hace recordar Dios al pueblo a través de Moisés es que no se olvidaran la condición que ellos habían tenido, que no se olvidaran de lo que Dios los había librado. Bien en claro especifica allá la palabra de Dios, casa de servidumbre. En otras versiones dice: te libré de la esclavitud. Dios les hace saber que ellos estuvieron en una condición total de esclavitud. Y un esclavo es una persona que carece de libertad, que carece de derechos. ¿Por qué? Porque está sometido de manera absoluta a la voluntad y dominio de otra persona que es su dueño y que puede tanto comprarlo como venderlo como si fuese
una mercancía. Y fíjense, todo aquel que es esclavo o quien lleva a cabo, o en aquel tiempo específicamente, cuando hablamos de esclavitud, quienes estaban sometidos a otros, tienen que ver con aquellos hombres y mujeres que no tenían libertad, ni libertad moral, ni libertad política, ni libertad religiosa, sino que estaban totalmente sometidos, ni siquiera libertad económica. No podían poseer propiedades, no podían o no recibían salarios sustentables. Ellos eran privados de su libertad. Ellos estaban privados. ¿Su condición cuál era? Condición de esclavos. Y Dios concede esta libertad. Dios permite que el pueblo pueda ser libre de los egipcios. Allí usted en pantalla puede ver en Éxodo capítulo 3, versos 17 y 18, dice la palabra de Dios según la versión Dios habla hoy. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso, entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto a una distancia de 3 días de camino a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Allí eran las palabras claras de Dios hacia Moisés. Cuando Dios estaba llamando a Moisés, escogió a Moisés para que fuese Moisés quien guiara al pueblo para ser libre de los egipcios. Él llamó a Moisés para que fuese Moisés quien, mediante la dirección y guía de Dios, pudiese dar los pasos certeros para que pudiesen ser libres de los egipcios. Fíjense, tenemos a un Dios que trae libertad, a un Dios el cual promueve la libertad, el cual permite que seamos libres, el cual permite que su pueblo sea libre, que todos aquellos que creen en Él sean libres. Y muchas veces esa libertad tiene un costo. Fíjense, si a Cristo Jesús su costo fue la misma cruz, ¿cuánto más va a haber un costo para ti y para mí? ¿Cuánto más va a haber un costo, un precio que pagar por la libertad? Y de esto no estoy hablando de un precio que tenemos que pagar en cuanto a monedas, en cuanto a sacrificios que podamos ofrecer para ser libres. No, hay un costo que nosotros tenemos que pagar, pero muchas veces ese costo no lo queremos pagar si viene con sufrimiento y viene con dolor. Y esto era algo que el pueblo de Israel no estaba dispuesto. El pueblo de Israel, a pesar de que es el pueblo escogido de Dios y que sigue siendo los ojos de Dios, ellos no estaban dispuestos a pagar un precio. Ellos no estaban dispuestos a pagar el sufrimiento de su condición. Y Dios no les estaba pidiendo que solamente pudiesen ofrecer sacrificios. El sacrificio más grande que Dios les pedía es que ellos consideraran de que Él era su Dios. Y de ahí en más que ellos dependieran totalmente de Dios. Que ellos pudieran buscar totalmente a Él. Y muchas veces, saben que así como también nosotros, y también así como podemos considerar y escuchar esta terminología o esta frase, un mismo Dios para todos, también nosotros quedamos muchas veces enganchados con frases como ¿hasta cuándo? ¿Por qué tanto? Y a veces lo hacemos de manera tan sutil que se va de a poquito,
siendo un término que lo incorporamos en nuestra vida espiritual. Ante cualquier situación, adversidad que podemos atravesar, lo consideramos como un gran problema, una gran situación, en la cual nadie está dispuesto a pasar y a sufrir como nosotros lo estamos sufriendo. Y pareciese que fuésemos los únicos que sufrimos y atravesamos esta situación, y a veces lo magnanimizamos de tal manera que nadie puede estar pasando lo que yo estoy pasando. Y nos consideramos que esto a nosotros no nos puede tocar. Fíjense, si a Cristo Jesús le tocó la misma muerte en la cruz del Calvario y cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras iniquidades, ¿de qué nosotros nos quejamos? ¿De qué nosotros nos olvidamos? Y muchas veces nos olvidamos de nuestra condición. Nos olvidamos del lugar que Dios nos rescató. Nos olvidamos del lugar que Dios nos sacó. Nos olvidamos del lugar de esclavitud en el cual nosotros estábamos sumergidos en un río de placeres, de deseos, hasta de sufrimiento. Y a veces el camino de Dios no lo vivimos con libertad, sino lo vivimos con libertinaje. Si vemos la palabra de Dios, dice en Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7, dice, ya no somos esclavos, sino hijos, dice el título del mensaje. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. Estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos como hijos derechos, pero así como hijos tenemos derechos, tenemos deberes para con nuestro Padre Celestial. Así como cuando exigimos que nuestros hijos o que los hijos puedan realizar sus deberes escolares, así como nosotros nos empeñamos en cumplir con nuestras tareas en nuestros trabajos, así como nos empeñamos en poder tener un encuentro con amigos o con familiares, así y aún de manera primordial y superior debe ser nuestro deseo de ir a la presencia de Dios y de reconocer que si yo soy hijo y ya no soy esclavo, tengo derechos como hijo, pero no olvidar que también tengo deberes. Y muchas veces nosotros reclamamos los derechos a Dios. Muchas veces nosotros a Dios le reclamamos que somos sus herederos y que sí, está perfecto. Pero no se olvide que Dios cumplió con su deber de enviar a su único Hijo, que cargara con nuestros pecados en aquella cruz, con nuestras enfermedades, con nuestras iniquidades. Él cumplió con su deber. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con el deber hacia Él? ¿Cuántos de nosotros cumplimos con el deber de ir al encuentro con Él? Como aprendíamos y se compartía el domingo pasado. ¿Cuántos de nosotros priorizamos nuestra relación con Él? Fíjese, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos,
si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Queridos hermanos, queridos amigos que están escuchando en esta noche, seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestra manera de vivir, recordando de la condición de la cual hemos sido librados? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir? A veces consideramos que la libertad que recibimos de parte de Cristo Jesús solamente depende o requiere de que todo lo bueno le pasa a un hijo de Dios. Y no estamos dispuestos ni a pasar sufrimientos, no estamos dispuestos ni siquiera a padecer, no estamos dispuestos ni siquiera a sufrir por causa de Cristo. Es algo que nosotros debemos estar atentos en este tiempo. Y fíjense, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8, que Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice la palabra de Dios según la Nueva Traducción Viviente. Fíjese, Jesús se sometió a la autoridad del Padre, dejando entrever en sus últimas palabras también que si podía hacer que pasara de Él esta copa, pero sabía que no dependía de Él, dependía totalmente de una decisión que ya estaba tomada, de una decisión que ya había dado el veredicto. Jesús, siendo Dios, sabía que la obediencia radicaba en la voluntad del Padre. ¿Hemos olvidado cuál es nuestra condición? ¿Has olvidado y hemos olvidado de dónde nos ha sacado, de dónde hemos sido librados, de dónde Dios nos ha rescatado, hasta dónde la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ha traído libertad para que hoy tú y yo podamos contar con una salvación tan grande? Muchas veces nos olvidamos de la condición en la cual estábamos. Y esto no es para que nosotros andemos haciendo memoria y que andemos tirados, angustiados. No, no, no. Es para que recordemos que esto no dependía de nosotros, sino que fue totalmente por la gracia y misericordia de Dios por la cual hoy tú y yo podemos estar aquí, escuchando la palabra de Dios, experimentando el poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, Dios lo primero que le recordó al pueblo de Israel era su condición. Y les dijo, no se olviden, muchachos, no se olviden de dónde ustedes han sido, de que han sido librados. Y les aclaró, ustedes fueron esclavos. Fueron una clase de esclavos. Estuvieron en esclavitud. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10-18, según la traducción en lenguaje actual. La Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Esta es la condición
en la cual muchos hoy se encuentran y en la cual también nosotros no estamos exentos. Fíjese, dice la palabra de Dios, nadie es justo, nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Preste atención a estas palabras. Dice, nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. No está hablando de una realidad muy lejana a la que hoy está atravesando el pueblo de Dios. Es lo que hoy está aconteciendo. Pareciese que no hubiese entendimiento. Pareciese que no hubiese conciencia de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando. Pareciese que nadie quiere buscar a Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la condición del hombre actual, donde nadie desea tomar un compromiso con Dios, donde nadie desea estar cerca de Dios. No se reconoce a Dios como autoridad. Y no hablo en esto usted puede decir, pero yo oro, yo leo la Biblia, asisto a las reuniones de la iglesia. Y esto también es parte de la obediencia como fruto. Pero en muchos y en muchas hogares, familias, Dios ha dejado de ser el centro en las decisiones. En muchas vidas, en muchos quienes dicen ser hijos de Dios, Dios ha dejado de ser el centro en sus decisiones. Y esto es un peligro porque nos habla de que hemos olvidado de la condición en la que nosotros estábamos. Nos habla de la condición en la cual estamos también actualmente. Y hemos sacado a Dios de las decisiones en nuestro hogar, de nuestros ministerios, de nuestros servicios, de nuestros llamamientos, de la iglesia, porque tomamos cada uno su decisión. Y si cada uno está tomando su decisión, si cada uno está olvidando cuál fue la condición por la cual nosotros hemos sido rescatados y por la cual hoy hemos sido salvos, y hay otras cosas que han tomado el primer lugar, entonces no estamos hablando de un mismo Dios. Porque yo debo reconocer de lo que Dios me ha hecho libre, de lo que Dios me ha librado, de donde Dios me ha sacado. Y es algo que debe ser constantemente real en mi vida. ¿Para qué? Para que sepa quién es la autoridad. Para que sepa quién es el que toma supremacía en mi corazón. Hoy en día encontramos este hombre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9. Dice la palabra de Dios, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada, solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga
de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Ese es el tipo de gente en el cual hoy nos encontramos en este tiempo. Y ese tipo de gente es el que se puede infiltrar en la iglesia hoy. De ese tipo de gente es que algunos que apostatarán en este último tiempo de la fe se van a convertir. Amadores de sí mismos, orgullosos, egoístas, sin entendimiento, enemigos de querer conocer el verdadero mensaje de Dios y de dar a conocer el mensaje de Dios. Con una mente corrompida y que no ha aprendido a confiar en Dios. Debemos revisar en este tiempo, como primer punto, en qué condición hoy estamos ante la presencia de Dios. Dios fue muy claro con el pueblo de Israel y le hizo saber y le dejó muy específico, diciendo que no se olvidaran de que donde Él los había sacado. Querido hermano, hermana, no te olvides, no te jactes, no nos jactemos de donde Dios nos ha sacado. No nos jactemos de donde Dios nos ha hecho libres. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23 que Él nos ha otorgado la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Debemos estar atentos, porque corremos un peligro. Si nosotros olvidamos la condición de la cual en la que estábamos y nos despojamos de esa condición, Dios puede perder el primer lugar. Bueno, ahí tenemos la versión traducción lenguaje actual, 1 Corintios 10:23. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En segundo punto, Dios le hace y le aclara muy bien al pueblo de Israel de un solo Dios. El versículo 3 del capítulo 20 de Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no habilitó al pueblo para que pudiesen tener otros dioses. Dios era Dios. Y Dios para ellos tenía que ser suficiente. A ver, Dios estaba poniendo un alto en cuanto al politeísmo. O sea, esta práctica que era muy característica en las regiones del Antiguo Oriente, Dios le puso un alto y le dijo, muchachos, ustedes si quieren seguirme, ustedes van a ser librados, pero tengan en cuenta que yo voy a ser su único Dios. Israel no debía adorar e invocar a ningún otro Dios. A ninguno de los dioses de las demás naciones tenía que inclinarse, venerarlo y honrarlo. Dios fue claro y Dios le dijo y le ordenó que tuvieran temor a Dios y que le sirviesen solamente a Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:39, dense cuenta ahora
dice la palabra de Dios, de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie, les dijo el Señor. Dense cuenta, yo soy el único Dios. Yo solo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Cuidado, cuidado si nosotros estamos escapándonos de Dios considerando jactarnos de nuestra condición y estamos desvirtuando nuestra mirada del único Dios, el cual se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Josué 24, 14 al 15, también traducción lenguaje actual, dice la palabra de Dios. Luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Cuando no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida, corremos peligros. Y uno de esos peligros es la autosuficiencia. Cuando nosotros nos jactamos de la condición en la cual fuimos rescatados, de la cual fuimos librados, corremos peligros. Y uno de esos peligros es caer en la autosuficiencia. Y comenzamos en nuestro corazón y pensamos en nuestro corazón y medita la idea en nuestro corazón de que nadie puede hacerlo como yo lo hago. Medita y pensamos en nuestro corazón, si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. Medita en nuestro corazón la idea, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago. Hasta tal punto llegamos que nos consideramos inmerecedores de ser corregidos, inmerecedores de ser exhortados, inmerecedores de que a nosotros se nos pueda decir algo. Y cuando hemos considerado la autosuficiencia en nuestra vida es porque hemos dejado de lado la experiencia de que Dios sea lo suficiente. Es porque nos hemos jactado de nuestra condición. Nos hemos jactado del lugar que Dios le pertenece por el solo hecho de habernos traído. Fíjese algo tan sencillo, y lo digo entre comillas, sencillo, de librarnos de la condenación eterna, de librarnos del fuego eterno, de librarnos de los lazos de Satanás. Fíjense qué sencillo. No es sencillo. Si usted quizás no está entendiendo lo que le quiero decir o lo que Dios le está queriendo decir en esta noche. No es para que nos burlemos, pero no nos debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Y es el único Dios que lo podía hacer mediante su Hijo Jesucristo. Es el único que lo podía hacer y podía traer libertad a nuestras vidas. Y nosotros nos damos el permitido de jactarnos de la condición en la que estábamos. Fíjese lo que pasó
cuando el pueblo de Israel aprovechó que Moisés nuevamente estaba en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ellos pedían o qué es lo que ellos solicitaron? Que ellos querían una imagen, algo que representara a Dios. Insistieron hasta el punto del capricho, y como Moisés no estaba, y como Moisés tampoco dio brazo a torcer, esperaron y fueron en búsqueda de Aarón. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello, un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué bárbaro. Fíjese, Dios le reprodujo tal cual los hechos a Moisés de lo que estaba pasando allá abajo, de lo que estaba aconteciendo mientras él estaba en la presencia de Dios. Fíjese cómo Dios tuvo razón en decirle allá en Éxodo 20, versículo 1 al 7, cuando Dios le dice a Moisés que el pueblo no subiera porque iban a hacer estragos. Claro, Dios sabía perfectamente lo que el pueblo tenía en su corazón. Dios sabía perfectamente que el pueblo había olvidado su condición, había olvidado de dónde habían salido. Pero sabe una cosa, por ello nunca estimaron y tuvieron en cuenta a Dios como su único Dios, porque ellos necesitaban palpar, necesitaban tocar, necesitaban ver. El pueblo estaba convencido, el pueblo estaba poniendo en tela de juicio a su líder. No les importó lo que Dios quería. Ellos querían un becerro. Y ellos expresaron: porque este varón, el cual no sabemos qué le ha pasado, ellos hablaban de su líder despectivamente. Ellos menoscababan a su líder despectivamente. Ya era algo abierto en la manera en que ellos ya no respetaban la autoridad ni de Dios ni la autoridad puesta de parte de Dios. Y eso es un peligro cuando en nosotros aparece la autosuficiencia. Ese es un peligro cuando en nosotros aparece el considerar de que somos mejores, el considerar de que nosotros podemos, el considerar de que somos irreprensibles.
Y no hablo de irreprensibles como el verdadero significado se da en la palabra de Dios, sino cuando en nosotros hay egoísmo, cuando en nosotros hay soberbia, cuando en nosotros hay orgullo, cuando nosotros consideramos que no nos merecemos ni que nos pase esto o aquello, o que nos exhorte o que se nos llame la atención. Cuando lo único que se logra con la autosuficiencia es pagar un precio por querer sostener una buena imagen, menospreciando el precio espiritual, menospreciando lo que vale, menospreciando de lo que nosotros fuimos rescatados en su tiempo, a su momento, por Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Dios deja de ser el único Dios en nuestras vidas y empezamos a poner otros dioses. Y un Dios que hoy en este tiempo se ve es el Dios de la autosuficiencia. La autosuficiencia está poblando el cristianismo. Estamos llenando nuestros mensajes, estamos llenando nuestras redes, estamos llenando nuestra boca de mensajes que hablan de nosotros mismos, pero que no hablan del único Dios. ¿Cuánto peligro hay en ello? ¿Cuánto peligro corremos cuando la verdadera adoración y el verdadero servicio ya no tienen que ver hacia Dios, sino que hemos levantado un altar donde queremos que se nos glorifique a nosotros mismos? Si esto acontece es porque el centro o el único centro de adoración que se merece toda la gloria y la honra está dañado. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 19 al 20? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Estas eran palabras de Pablo ahí a los corintios. Y dejaba muy claro el peligro en la adoración. El peligro del centro de adoración que corre. Cuando nosotros, si bien Pablo expone en el versículo 20, de qué pasa cuando los gentiles ofrecen sacrificios y a quién se le ofrecen, de estos no estamos exentos nosotros, de quedar y caer como los gentiles, de ofrecer sacrificios, de ofrecer nuestros ministerios, de ofrecer nuestros llamamientos, de ofrecer nuestro servicio a Dios, aún de ofrecer nuestra adoración, pero que no sea hacia Dios, sino que sea un sacrificio directamente a los demonios. Y ese es un peligro en el cual hoy corremos y estamos expuestos. Sabe que si nosotros menospreciamos la condición de la cual al iniciar nuestro caminar, nuestro andar con Dios, y nos jactamos de ella, y nos olvidamos de quién es autoridad, y nos olvidamos de quién es el único Dios, hay un atributo de Dios del cual nosotros muchas veces menospreciamos, pero por el mismo desconocimiento. Dios es celoso. Dice la palabra de Dios, retomando lo que leíamos allá en Éxodo 20, del 4 al 7. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Dios es celoso. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios no acepta ni sustitutos, Dios no acepta réplicas, Dios no acepta ni semejanzas, Dios no acepta honores falsos. Y si nosotros vamos al concepto de lo que son los celos, dice la definición que es el sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Pues sabe una cosa, Dios se pone celoso cuando su centro de adoración está usurpado por otras cosas. Dios se pone celoso por las cosas que a Él le pertenecen. Dios no se pone celoso por lo ajeno. Dios se pone celoso cuando nosotros cambiamos el centro de adoración, cuando nosotros ocupamos, usurpamos su lugar por otras cosas. Y sabe que el término celos, según el término en latín, tiene que ver con el ardor. Y en el término griego tiene que ver con el hervor. Imagínense hasta qué punto Dios se enardece. A Dios se hierve cuando ve que usted y yo estamos priorizando o estamos ocupando otras cosas o están siendo usurpadas en el lugar que a Él le corresponde. Es como cuando una tetera comienza a silbar, cuando la olla lista para los fideos blancos, ahí ya está lista el agua, empieza a largar humo y empieza a hervir de tal manera que el agua empieza a saltar. Pues de esta manera Dios se hierve, Dios se enardece, Dios se molesta, Dios se enoja, Dios es celoso. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, dice la palabra de Dios. Celoso. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 y 20 de Josué 24. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. Fíjense, esto es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Después de todo lo que podemos experimentar en el poder, en la presencia de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su omnipotencia, de su omnisciencia, a veces tenemos el tupé de darle la espalda a Dios. Pero sepa algo, Dios es celoso. Y cuando Dios ve que la adoración y que el servicio a Él han sido alterados, han sido usurpados, sepa que Dios se enardece, que Dios se enoja, y Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Querido hermano, hermana, Dios no solamente es un Dios de amor, Dios no solamente es un Dios justo, Dios no solamente es un Dios misericordioso, Dios no solamente es fiel,
Dios también, su nombre es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte lo que es de Él con nadie. Dios no nos comparte a nosotros con otros. Y lo que menos desea Dios es que nosotros compartamos en nuestro corazón con otras cosas en este tiempo. Después que os ha hecho bien. Fíjese cómo era el celo de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice la palabra de Dios. Fíjese hasta qué punto Dios se enardecía, que cuando estuvo frente a los cambistas en aquel templo, Él no lo toleró. No toleró la falta de respeto, no toleró la desconsideración. Estaban usurpando el lugar que le correspondía a Dios. Era la casa de Dios. Pero aún así nuestro corazón también es de Dios. Usted que ha entregado su vida a Cristo, usted que vive en Cristo, usted que ha experimentado un encuentro con Él. Dios es celoso de su casa de adoración, es celoso de nuestro corazón. ¿Sabe? Dios tiene un ardor, un hervor también en este tiempo. Y por ende, Dios no está tolerando que en nuestro corazón, nos estemos considerando más de lo que debemos. Dios no está tolerando que la autosuficiencia sea el Dios con minúscula que ha ocupado el primer lugar en la vida de los cristianos. Hemos puesto en primer lugar de nuestro corazón nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros hobbies. A Dios le está molestando que el lugar que le corresponde al servicio de adoración en nuestro corazón haya sido ocupado por nosotros mismos. Eso le está molestando a Dios. Y esto ha provocado en nuestros corazones que hoy nos encontremos en el andar con cristianos del detalle, cristianos que solamente ven partes y que entienden humanamente, pero que no logran entender el costo de lo que acontece. Cristianos del detalle. Fíjese, yo le comparto mi experiencia. Yo soy muy detallista. Quien me conoce sabe que soy muy detallista. Y cuando preparaba este mensaje, pensaba en cuántas cosas a veces me pierdo por mirar solamente el detalle. Llámese algo que está mal colgado, algo que está mal escrito, algo que quizás no está ordenado, un color mal puesto. Y a veces por centrar solamente en ese detalle, no puedo vislumbrar en su totalidad y ver el todo. Ojo, esto no quiere decir que que esté mal que seamos detallistas y no porque lo diga yo. No. Esto no quiere decir eso.
pero espiritualmente lo hablo. Muchas veces nos detenemos en detalles y puntualizamos esos detalles, cuando en realidad la mirada de Dios abarca un todo, y en el todo están incluidos los detalles. Qué controversia, ¿no? Cristianos del detalle, cristianos servidores y amadores de sí mismos, como Pablo definía a Timoteo, los cristianos, las características del hombre del último tiempo, y cristianos solitarios. Mi necesidad es solo mía. No la comparto con nadie, no quiero que se enteren, no quiero que sepan, no quiero que... ¿Sabe una cosa? Hasta a veces pensamos, no quiero que ni se enteren de que estoy pasando por esto, ya voy a salir, ya vamos a salir. Autosuficientes. Cuidado, queridos hermanos, cuidado, querido amigo que estás escuchando. Quizás estás escuchando y sabes que sos autosuficiente, que crees que puedes con todo, que sabes todo, que te consideras irreprensible, que te justificas todo el tiempo, que estás a la defensiva. Y muchas veces nosotros andamos y creemos tener este ardor, este hervor, que somos celosos, ¿no? Y nos faltan dedos para poder señalar, para poder marcar, para poder decir esto está bien, esto está mal, y está muy bien, porque para eso Dios nos permite que podamos juzgar todas las cosas, pero hay que juzgarlo conforme a la manera de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muchas veces nosotros criticamos, nosotros señalamos, marcamos, pero tenemos los ojos llenos de paja. Muchas veces nuestro señalamiento es con tanta convicción, con tanta autoridad humanamente, con tanto hervor, tanto ardor, pero nuestros ojos están llenos de paja, porque no consideramos a Dios en primer lugar, porque somos autosuficientes y la autosuficiencia nos ha llevado a considerarnos que nosotros lo sabemos y ya sabemos perfectamente cómo se hace, cómo se debe llevar adelante, y esto hay que juzgarlo, y esto hay que... y nos convertimos en jueces para acá, para allá, pero va con una manchita el ojo, o con varias manchitas, ¿no? Va lleno de pajas. A veces, ¿sabe una cosa? Nosotros nos convertimos en estos hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de la condición en que fuimos sacados. Y cuando nosotros nos olvidamos, ojo, esto no quiere decir de que tenemos que tratar con misericordia, con amor. No, 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 no estoy haciendo referencia a eso. Muchas veces nosotros nos convertimos en hipócritas porque nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado y juzgamos humanamente y no espiritualmente.
no lo hacemos a la manera de Dios. Si nosotros consideramos quién es verdaderamente Dios, podemos juzgar las cosas espiritualmente, podemos juzgar todas las situaciones, todo lo que acontece, todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque Dios nos ha dado esa posibilidad a quienes son los hijos de Dios de juzgar todas las cosas, pero no lo hagamos con paja en el ojo. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El ardor, el hervor, está, no está ni en el servicio, no está en el ministerio, ni en la predicación, ni en el llamamiento. Ahí a veces no ponemos el ardor y el hervor. Pero sí, ese ardor y ese hervor lo transformamos para los encuentros familiares, para mi trabajo, para cumplir con lo que en mi trabajo me piden, para cumplir con mis responsabilidades, para poder lograr el proyecto que tenía para este año. Para eso sí ponemos ese ardor y ese fervor. Todo el esfuerzo, todas las ganas, hasta a veces las motivaciones, hasta a veces nos enojamos porque no nos salió tal cual. Pero cuando Dios nos llama, cuando tenemos que ministrar, cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que enseñar, cuando tenemos que salir, ahí el ardor y el hervor, vaya a saber dónde se va. Queridos hermanos, amigos, Dios es celoso. Y Dios se enardece. A Dios le hierve nuestra autosuficiencia, porque hemos ocupado el lugar que a Él le corresponde con nosotros mismos. Primera de Corintios 10:12, según la Nueva Traducción Viviente, dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 19, el mensaje de la iglesia a la Odisea. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Lo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Dios nos llama en este tiempo a que imitemos su celo, pero que su celo, ese ardor, ese hervor, tenga en el centro de adoración a quien es verdaderamente celoso y que es nuestro Señor. Dios es celoso y es algo que al pueblo de Israel Él se lo dejó muy claro. Yo soy fuerte, celoso. Yo no comparto mi gloria. Yo a ustedes no los comparto. Ustedes son míos, yo soy de ustedes.
querido hermano, querida hermana, amigo que estás escuchando, en la condición en la que tú y yo nos encontramos. Pueden ser distintas, pero si nuestro centro de adoración ya no es Dios, pues están siendo iguales. Este Dios no es el mismo Dios en el cual a veces escuchamos en la calle, o quizás usted o vos te referís cuando estás atravesando algún problema. No, no, no. Este no es un Dios que aparece cuando a vos se te antoja. Este no es un Dios que aparece cuando vos tenés una necesidad. No, este es un Dios que reclama total obediencia, sometimiento, y que así como nosotros tenemos derechos como hijos, tenemos deberes. Dios es un Dios celoso y un Dios que no va a tolerar de ninguna manera, pero de ninguna manera, que su gloria se comparta. O somos de Dios o tenemos otros dioses. Pero acá la autosuficiencia no tiene lugar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, alabo y glorifico tu nombre en esta noche, Señor. Gracias te damos por este momento que estamos delante de tu presencia, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu sea quien convenza de pecado, de justicia y juicio en esta noche. Que en esta noche sea tu Santo Espíritu, Señor, que traiga entendimiento de la realidad de nuestro corazón. Que traiga entendimiento de esa característica tuya, de ese atributo tuyo, que tú eres celoso. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú en este tiempo nos demandas a que podamos revisar qué es lo que hay como prioridad en nuestro corazón, qué es lo que hay como prioridad en nuestra vida, Señor. Que nuestro celo no sea un celo infundado en una buena imagen. Que nuestro celo sea tu celo, Señor. Que en el momento de juzgar las cosas las hagamos espiritualmente, Señor. Con tu entendimiento, con tu inteligencia, con tu sabiduría, pero que abandonemos nuestra autosuficiencia. Señor, ¿será que hemos olvidado del lugar que tú nos rescataste, del pozo en el cual tú nos rescataste, tú nos sacaste? ¿Será que hemos olvidado del lugar en el que tú nos llamaste a libertad, nos llamaste a vida? Tú eres el dador de la vida, tú dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Mi Dios, que en esta noche podamos encontrarnos con Él. Quizás en esta noche hay personas que están escuchando por primera, segunda o tercera vez, o quizás hace tiempo que vienes escuchando y te has olvidado de la condición de la que Dios te puede rescatar y de la condición de la que Dios te ha rescatado. Quizás te has infundido en tu buena imagen, te has fortalecido en tu buena imagen, en tus proyectos, en tu trabajo, en tu familia. Pero este es el momento de arrepentimiento. Que reconozcas a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, porque Él ha pagado el precio más grande en la cruz una vez y para siempre. Y eso es suficiente para ti y para mí. Es suficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la cual demanda obediencia y sometimiento, renuncia, negación,
tomar la cruz y seguirle. ¿Cuán dispuesto estás en esta noche a hacerlo? ¿Cuán dispuesto estás en esta noche a arrepentirte? A tú que quizás llevas años en el cristianismo, años creyendo en tu propia sabiduría, en tus propias palabras, que terminan siendo vanas. Pero hoy Dios nos da la oportunidad. Yo quisiera hacer una oración en que invito a quien está del otro lado, a quien quiere aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador, al que va a reconocerlo como su único Dios, el que quiere tomar hoy la decisión, que pueda repetir conmigo esta oración. Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche delante de tu presencia vengo. Y vengo ante ti reconociendo en primer lugar que he pecado contra ti, que he blasfemado tu nombre, que he menospreciado tu nombre, que he usado en vano tu nombre y que no eres el mismo Dios que todos dicen. Tú eres un Dios celoso y un Dios que no comparte su gloria con nadie. Por eso en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador y quiero que mi corazón tenga como único centro de adoración a ti. Hazme ver cuando mi corazón desfallezca y quiera dar lugar a otros dioses. Hazme ver cuando mi corazón desfallezca y quiera tomar posesión de mis propias fuerzas, de mi autosuficiencia, de mi propio conocimiento. En esta noche, en el nombre de Jesús, te recibo y quiero caminar contigo hasta los últimos días de mi vida. En tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente, queridos hermanos, amigos, a quienes han estado conectados en esta noche de estudio bíblico. Amén. Que sea Dios quien esté obrando en cada uno de ustedes, que la palabra de Dios produzca frutos en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que en este tiempo nos guíe a ser celosos como Él es celoso. Que podamos reconocer y no olvidar de dónde nos sacó el Señor Jesucristo y que sepamos que tenemos un solo Dios que es todopoderoso. Que Dios les bendiga ricamente. Nos encontramos ya el próximo domingo a las 10 de la mañana. También reunión en vivo que también se transmite por este medio, por las redes sociales aquí en Facebook. Así que usted puede conectarse si no puede asistir. Sobre las 10:30 horas ya se comparte la palabra de Dios, la predicación de la palabra.